¿Qué tal? Somos integrantes del grupo número uno. Nos toca exponer sobre bases de datos. Asignatura, programación e implementación de sistemas. Catedrática, Kenia Ninoska Matute Pérez. Que lo disfruten. Base de datos. ¿Qué entendemos por una base de datos? Estamos hablando de una fuente central. Estamos hablando que aquí se almacena información. Estamos hablando que una base de datos es compartir datos entre varios usuarios. Podemos decir también que hay objetivos de efectividad para una base de datos. Entre ellos tenemos asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios. Podemos decir como número dos también mantener datos precisos y consistentes. Podemos decir también, ya que estamos hablando de base de datos, asegurar que todos los datos requeridos estén con efectividad. Base de datos. Seguimos con base de datos. Tenemos este ejemplo, una oportunidad de consultoría. Tenemos este ejemplo que lo describe una compañía que tiene varias líneas de venta. Vale la redundancia de palabras, tiene vendedores, tiene varias áreas asignadas. Entonces, ¿cómo cree que resolvamos este problema? Bueno, tenemos la base de datos, los diseños de la base de datos. Debemos diseñar una base de datos que cumpla todas las necesidades que el cliente necesita, como esa compañía que se llama Marshender, compañía Marshender. Es una compañía que comenzó, como dice, de abajo hacia arriba. Comenzó vendiendo boliches y después artículos de limpieza y sucesivamente. No vamos a entrar en eso, sino lo vamos a entrar en que una base de datos se puede diseñar para diferentes formas y tamaños de una organización. Seguimos en esto de base de datos, de diseño de base de datos. Tenemos hoy un concepto de datos. Es importante, antes de todo, comprender cómo vamos a representar los datos, cómo van a ser las entradas, cómo van a ser las salidas. Es importante comprender esta parte del concepto de datos, la función, qué es lo que queremos, cuáles son los archivos que necesitamos, qué necesitamos ver, qué necesitamos ver. Entonces, concepto de datos es bien importante manejarlo y entenderlo, qué es lo que queremos mostrar para el usuario. Realidad, datos y metadatos. La forma estructurada de los datos. Como nos muestra la imagen, vemos la realidad, que una realidad puede ser una entidad y atributos. Una entidad puede ser, un ejemplo, un vendedor. Ese vendedor tiene atributos, que es ID, nombre, apellido, dirección, etcétera, etcétera. Y los metadatos viene siendo la asignación o la longitud asignada a cada elemento. Archivos. Pues bueno, hablamos de archivos, la forma como están almacenada toda la información o cómo podemos obtener la información, dónde podemos buscar la información, cómo la registramos en los archivos, ¿verdad? Tenemos los tipos de archivos que son maestros, tablas, transacciones e informes. Bases de datos relacionales. Bueno, como su nombre lo dice, es relación entre una y otra. Una entidad entre otra entidad, la relación que tiene ambos en común. Siempre viene siendo el ID la relación entre ellos, como lo describe la imagen que tenemos a un lado. Y para entender mejor, una base de datos relacional es una estructura, ¿verdad? De tablas dimensionales o bidimensionales, los cuales los conocemos como relaciones. Normalización. Estamos hablando de algo complejo, de un conjunto, de una estructura. ¿De qué? De datos estables y pequeños. Es la forma como transformamos la vista que queremos ver o que quieren ver los usuarios. Buenas, mi nombre es Catherine Giselle Muñoz. Yo le voy a hablar sobre lo que es el segundo temario. Como punto número 8 tenemos los 3 pasos de la normalización. Minimizar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Punto número 8, ejemplo de normalización. Como podemos ver ahí en la imagen tenemos vendedor, nombre y área de venta. Bueno, un número de vendedor es asignado a un nombre de vendedor y esa persona solo puede cubrir un área de ventas, pero esa área de ventas solo puede ser asignada a muchos vendedores.
Como punto número 10 tenemos el uso del diagrama de entidad-relación. Son tres tipos: entidades, atributos y relación. Bueno, ahí tenemos una imagen que son dos tablas, que es cliente y almacén. Estas dos tablas se relacionan entre sí por el nombre de almacén, y también podemos ver ahí que en el nombre de almacén tenemos, esa tabla está ordenada de mayor a menor. Punto número 11, la relación de unos a muchos. Bueno, en esta imagen tenemos cliente, pedido y artículo. Bueno, un cliente puede colocar muchos pedidos y un pedido contiene muchos artículos, al igual que un artículo puede tener de uno a muchos pedidos. Punto número 12, la relación de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. Por ejemplo, un cliente puede solicitar muchos productos, al igual que un producto puede ser solicitado por muchos clientes. Punto número 13, lineamientos para el diseño. Cada entidad de datos separada debe crear un archivo maestro. No es correcto combinar dos entidades distintas en un mismo archivo. Un campo de datos específico debe existir solamente en un archivo maestro, y cada archivo maestro o relación de base de datos debe tener un programa para crear, leer, actualizar, borrar registros. Lo ideal es que solo un programa añada registros y otro lo elimine. Número 14, restricciones de la integridad. Como podemos ver aquí, cuenta con tres tipos de restricciones, que sería la entidad, la referencial y la de dominio. La de entidad se basa en la creación clave primaria, y la de referencia es la limitación que se aplica para la base de datos. Y en la de dominio es la validez de las restricciones que cumple una determinada columna. Muy buenas, mi nombre es Denoa Barnica. Dando continuación con nuestra exposición, continuamos con nuestro tercer temario. Como siguiente tema tenemos lo que son las anomalías. Pueden ocurrir 4 anomalías al crear tablas de base de datos. Como número 1, redundancia de datos. Esto ocurre cuando se almacena el mismo datos en varios lugares de la base de datos. Número 2, anomalías de intersección. Esto ocurre cuando no se conoce la clave primaria. Número 3, anomalías de eliminación. Esto ocurre cuando se elimina un registro y tiene como resultado otros registros eliminados por su relación. Número 4, anomalías de actualización. Ocurre cuando se actualiza o cambia el valor de algún atributo y puede hacer que la base de datos contenga valores inconsistentes. Siguiente tema tenemos lo que es el uso de la base de datos. Hoy en día, tanto los software necesitan mucho de sistemas de base de datos, porque esto le permite a ellos tener lo que son buscar, generar reportes, cambiar e incluso poder calcular, y todas estas funciones para poder tomar decisiones. Como siguiente tema tenemos lo que son los pasos para recuperar y presentar datos. Tenemos 8 pasos. ¿Cuáles son las siguientes? Número 1, seleccionar una relación de la base de datos. Número 2, unir las relaciones. Número 3, proyectar las columnas de la relación. Número 4, seleccionar filas de la relación. Número 5, derivar nuevos atributos. Número 6, indexar u ordenar filas. Número 7, calcular totales y medidas de desempeño. Y como número 8, que es presentar los datos. Como siguiente tema tenemos que es la desnormalización. Este es un proceso muy importante, porque esto nos permite a nosotros poder optimizar el funcionamiento completo de nuestra base de datos, para poder tener lo que es aumentar el rendimiento de la base de datos, valga la redundancia. Como siguiente tema tenemos lo que son almacenes corporativos de datos. Estos almacenes son muy importantes porque nos permite a nosotros poder organizar la información para poder tener consultas más rápidas al momento de querer necesitar de dicha información. Como siguiente tema tenemos lo que son los procesamientos analíticos en línea. Estos procesamientos nos ayudan a nosotros en base de datos de empresas muy grandes, para poder cumplir con todas sus necesidades y poder tener lo que es un análisis muy complejo. Como último tema de la exposición tenemos lo que son las minorías de datos. Estas minorías de datos nos ayudan a nosotros poder extraer información efectiva y que esta pueda ser procesada en dicha base de datos muy complejos. Muchas gracias, esta ha sido nuestra exposición.